Hola, bienvenidos al canal de agrotecnologiatropical.com. En el día de hoy vamos a hablar de la contaminación. Sean ustedes bienvenidos. La contaminación puede ser originada por diversas fuentes, entre ellas la agricultura, que es el tema que nos ocupa en este canal, pero también puede venir de muchas otras fuentes. Lo primero que hay que tener idea es del origen de la contaminación. Y para eso, a mí me gustaría que nos remontáramos a una isla desierta. Por ejemplo, la isla de la Blanquilla en Venezuela. Allí no vive absolutamente nadie. Vamos a suponer que en ese sitio se muda una persona. Esa persona pasa a ser como el náufrago de la película, o como Robinson Crusoe. Y esa persona se come los peces que pesca, se come los pajaritos que logra capturar o cualquier cosa, o sea, vive dentro del entorno. Lo que come lo transforma en sus necesidades fisiológicas que vuelven al ecosistema. Y ocurre un reciclaje de los nutrientes, del ecosistema a la persona y de la persona al ecosistema. Allí hay un equilibrio y no ocurre contaminación. Vamos a suponer que llega una chica en un bote, así como pasó en la Laguna Azul, y bueno, empieza a pasar lo que pasa cuando hay una chica y un chico juntos, empiezan a multiplicarse y ahora es una familia. La familia sigue consumiendo las cosas que se producen en la isla de la Blanquilla y siguen devolviéndolo como necesidades fisiológicas. Están circulando los nutrientes. Si bien hay más personas generando deyecciones líquidas y sólidas, son deyecciones líquidas y sólidas de insumos que se generaron en la misma isla y el ecosistema se va circulando. Si eso llega a los corales, más bien crea un efecto nutritivo que ayuda a la simbiosis de la alga y el artrópodo que forman el pólipo, que forman el coral, y hace que exista una proliferación de peces. Eso es favorable. Están en un equilibrio. Ahora, la familia sigue creciendo, pasan las generaciones y la familia es cada vez más grande y más grande y más grande. Llega un momento que los recursos que genera la isla no son suficientes para mantener a las personas, pero mientras fue suficiente, allí hubo una recirculación de nutrientes. Llega un momento en que son descubiertos por otras personas y deciden no rescatarlos, sino quedarse a vivir en la isla, pero se establece un comercio. Ellos de repente empiezan a mandar ostras a tierra firme y por las ostras les empiezan a mandar harina, le mandan hortalizas, le mandan carne salada, le empiezan a mandar una diversidad de cosas. Entonces el ecosistema está sacando ostras, que es unas pepitas chiquiticas, y están entrando una cantidad de cosas gigantes. En este caso estamos hablando de carnes, estamos hablando de cualquier cantidad de insumos. Allí es mayor la cantidad de cosas que están ingresando a la isla que lo que está saliendo. Entonces se rompe el equilibrio. En ese momento las deyecciones líquidas y sólidas de las personas empiezan al principio a crear un efecto moderado, nutritivo para el ecosistema, pero llega un momento en que empieza a acumularse y empieza a crear problemas. En ese momento nace la contaminación. Por la llegada de insumos externos se convierte en contaminación, porque no es generada dentro del mismo ecosistema. El ecosistema llega un momento en que no es capaz de absorber todas esas cosas que están empezando a llegar afuera. Y entonces empieza a presentarse el problema de la muerte del coral, de la generación de condiciones de falta de oxígeno, donde aumenta una cosa que llaman demanda biológica de oxígeno, ¿ok? Y se crea la mortandad de peces, o sea, empiezan a presentarse una cantidad de problemas por toda la cantidad de insumos que están viniendo de tierra firme a la isla, a la teórica isla de la Blanquilla, que antes estaba desolada, pero ahora tiene una población cada vez más grande. Y en la medida que va creciendo la población, empiezan a recibir migración, siguen aumentando las familias, cada vez esa contaminación es mayor. Esto estamos hablando si fuéramos solo cosas biodegradables, como pudieran ser las deyecciones sólidas y líquidas
de las personas, a las cuales el ecosistema tiene cierta capacidad de absorción, pero hasta cierto límite. Cuando pasa ese límite es que se crea la contaminación, porque es cuando se empiezan a presentar a ver problemas por la gran presencia de personas en esa antes solitaria isla, que ahora no es tan solitaria y que pudiera ser ahora como pudiera ser la isla de Margarita o la isla de Aruba o la isla de Bonaire. Genera una contaminación. Ahora hay que gestionar todos esos productos contaminantes que están llegando de fuera de la isla. Hablando solo de productos biológicamente degradables. Ahora, si esa carne viene envuelta en un plástico, el problema se complica, porque ese plástico no existe capacidad de degradarlo. No hay microorganismos que degraden ese plástico. Entonces ese plástico empieza a acumularse y lo vamos a conseguir en las playas, lo vamos a conseguir pegado a los manglares, lo vamos a conseguir por todos lados. Vamos a conseguir peces enredados en el plástico. O sea, una cantidad de problemas importantes asociados a un producto que no puede descontaminarse, o sea, el ecosistema no puede defenderse. Entonces, con cantidades más pequeñas, este tipo de productos como los plásticos crean problemas más importantes. Ahora imaginen que estamos llevando baterías, ¿ok? Baterías, vamos a hablar de las baterías de automóviles que tienen plomo. Las baterías con plomo, al final ese plomo pasa al ecosistema si no se reciclan convenientemente. Pero como en la isla no hay los recursos para hacer el reciclaje de las baterías con plomo, ese plomo se va liberando al ambiente. Y entonces vamos a empezar a tener a los peces con plomo en la sangre, a las personas con plomo en la sangre, y ese plomo no se puede degradar. Entonces el plomo se concentra en la sangre de los animales, en el ecosistema, y crean una profunda contaminación. Esta contaminación química con metales pesados se ve agravada por la llegada al ecosistema. En este caso, por ejemplo, el ejemplo que estamos usando con la isla de la Blanquilla, que ya habrá sido una ciudad grande, ¿verdad? Como pudiera ser la isla de Margarita o Aruba, de todos estos insumos tóxicos. Entonces no solo podríamos estar hablando del plomo, también podríamos estar hablando del cadmio, del litio, del vanadio, níquel, cobre, en las distintas cosas que nosotros estamos comprando. Por ejemplo, los celulares, sobre todo cuando entran en desuso, tienen cualquier cantidad de sustancias tóxicas que pueden afectar a la salud. Entonces esto es una contaminación química producto de la tecnología. Entonces ya hemos visto la contaminación biológica, que es biodegradable, pero que cuando superan los umbrales crean serios problemas. Y hemos visto la contaminación con sustancias que no son degradables, como los plásticos, que cuando se acumulan llegan a generar grandes problemas. Y estamos viendo los problemas con sustancias químicas tóxicas, como pudiera ser el plomo, cobre, vanadio, litio. Entonces, ahora vamos a ver el caso de la agricultura. En la agricultura, bueno, faltaría hacer una aseveración final, que es el caso de la isla de Manhattan, donde se encuentra la ciudad de Nueva York. Entonces allí la cantidad de insumos que llegan son muchísimo más grandes que lo que le llega a la isla de Margarita o a la isla de Aruba. Y por supuesto los problemas de contaminación son muchísimo más importantes y requieren el consumo de mucha energía para lidiar con esas contaminaciones, tanto de productos biodegradables como cosas no biodegradables, como lo habíamos mencionado, entre ellos plásticos y metales pesados. Ahora vamos a ver el caso de la agricultura. En la agricultura, si nosotros estamos haciendo una agricultura de subsistencia, como pudiera ser lo que nosotros llamamos en Venezuela el conuco, o lo que llaman en México la milpa, los nutrientes se están ciclando dentro del ecosistema y pasa a ser similar a lo que ocurre en la isla de la Blanquilla. No tendríamos mayor problema. Hay un problema que se presenta cuando sale la cosecha de la milpa o del conuco para la venta a terceros, porque sale del ecosistema y el ecosistema se empobrece. Una estrategia para
retornar la fertilidad del ecosistema es el uso de fertilizantes. Y entonces ahí entramos en lo que se conoce como agricultura convencional, que fue la agricultura que se desarrolló en el siglo XX y a inicios del siglo XXI, ¿verdad? Es la agricultura tecnificada y que haya sido poco a poco optimizada para obtener los más altos rendimientos. Entonces se le fue agregando fertilizantes para restituir la fertilidad natural de los cultivos. Pero después, poco a poco, se presionó la productividad con el uso cada vez mayor de fertilizantes. Entonces, estos fertilizantes que se agregan en exceso, que induce a la planta a producir mucho más allá de su capacidad de producción normal, genera alta rentabilidad para algunos rubros, ¿verdad? Como por ejemplo las flores o algunas hortalizas, pero genera una gran contaminación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el nitrógeno, ¿ok?, pasa a estar en el suelo, se convierte en nitrato y baja a las capas profundas, contaminando los acuíferos con nitrato, que cuando son sacados para consumo humano en las ciudades, pueden crear problemas de enfermedades. Entre ellos pudiera citarse el cáncer. Ahora, estos fertilizantes también crean otros problemas. Por ejemplo, hiperestimulan los microorganismos del suelo y hacen que el carbono orgánico del suelo sea convertido en carbono atmosférico por los microorganismos que se irían a la atmósfera. ¿Y qué sucede? Progresivamente el suelo va perdiendo el contenido de materia orgánica. La atmósfera se enriquece con CO2. El CO2 crea problemas de cambio climático. Eso es una contaminación por fertilizantes, causada por los fertilizantes. Ahora, cuando el suelo pierde sus propiedades físicas, se pierde la capacidad de infiltración de agua y aumenta el riesgo de la erosión. Todo debido a un mal uso de los fertilizantes, principalmente los nitrogenados. Entonces, promover el uso correcto de los fertilizantes reduce la contaminación por fertilizantes. El software de cálculo de agrotecnología tropical busca equiparar la demanda del cultivo al aporte de fertilizantes que se le aplican. De esa manera se reduce la contaminación del ecosistema por el uso de fertilizantes. Ese pudiera ser una herramienta que te ayuda a optimizar el comportamiento de tus cultivos. Y representa un ahorro de dinero porque se va a gastar mucho menos fertilizantes de lo que se utiliza normalmente. Entonces, vimos el tema de la contaminación por fertilizantes. Ahora vamos a hablar de la contaminación por agroquímicos. Los cultivos para el control de plagas y enfermedades en el siglo XIX, en el siglo XX y en el siglo XXI, está sustentada en el uso de sustancias tóxicas. Sustancias que fueron desarrolladas inicialmente para la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial, y que después estas empresas de químicos se quedaron prácticamente sin trabajo y fueron orientadas al uso de sustancias para el control de plagas y enfermedades en los cultivos. ¿Qué sucede? Que en un principio daban un buen control, pero después cada vez se requirió mayor cantidad de estas moléculas y llegó a niveles tóxicos. O sea, ahí se está creando una contaminación por el uso de los químicos. Y esa contaminación, por ejemplo, si uno fumiga con una avioneta un campo de maíz a la orilla de un poblado en la Argentina, esa brisa puede llegar a los pueblos cercanos al cultivo y puede crear problemas de intoxicaciones en los pobladores de esas personas que viven al lado de esos campos de cultivo en la Argentina. Entonces es una contaminación creada por el control de plagas y enfermedades. Cuando se abusa del uso de insecticidas y de fungicidas, el riesgo puede convertirse en más importante. Entonces, un uso racional genera un grado de contaminación y un uso irracional o excesivo crea unos problemas de contaminación muy importantes. Un caso muy discutido en las redes sociales es el caso del glifosato. Porque el glifosato se ha ofrecido históricamente con que era biodegradable. Los microorganismos lo descomponían y lo convertían en sustancias no tóxicas.
después de que había hecho su actividad herbicida sobre el cultivo, sobre las plantas, sobre las hierbas a las cuales iba destinado ese producto. Las ventas masivas que fue adquiriendo cada vez esta empresa y nuevos usos que se le dio al glifosato se masificó de tal forma de que se empezaron a presentar problemas de contaminación y se consiguieron cosas como que la actividad de los microorganismos se ve rebasada. Y donde antes un producto era biodegradable, ahora ya no lo es porque se consiguen residuos de glifosato en las fuentes de aguas subterráneas y demás. Y eso es grave porque eso puede crear unos problemas en la población. Está en discusión, en Brasil hubo un caso de una persona que demostró que sufría enfermedades importantes debido al uso crónico del glifosato. Entonces eso es una intoxicación crónica causada por la contaminación por glifosato y eso crea problemas en la población por uso excesivo de una molécula química. Ahí la tesis de que el mejor insecticida, el mejor fungicida, el mejor herbicida es el que no se aplica. Nosotros, el equipo de agrotecnología tropical, somos de la tesis de que si se hace un uso racional de estos productos, respetando las recomendaciones del fabricante y respetando las normas de seguridad, debería ser ambientalmente seguro poder utilizarlo, porque hay agencias estatales en los distintos países que analizan los riesgos del uso de estos productos y emiten las recomendaciones para producir el menor impacto ambiental y a la salud de las personas y de los aplicadores y de las personas aledañas que puedan estar expuestos a estas moléculas. Ahora, repito, la mejor molécula es la que no se aplica. Pero si hay que aplicarlo porque hay un caso extremo, nosotros somos ganados a utilizarlo, pero con todas las precauciones del caso, para que la contaminación, el ecosistema tenga capacidad de absorberlo y de degradarlo y desaparecerlo. Dirán las personas románticas y extremas en la prohibición del uso de agroquímicos que estoy loco, que no respeto, ¿cómo se llama? Que no respete la salud, que me tome una cucharada de producto. No, tomarse una cucharada de producto es una cosa incoherente, eso no está recomendado. Ahora, dirigido al target, al objetivo al cual está destinado, en las dosis, las cantidades y en las frecuencias que se recomiendan, sí pudiera ser razonable. Pero si nosotros tenemos una herramienta que no implique la utilización de un químico, vamos a preferir esa herramienta al uso del químico para reducir la contaminación por agroquímicos. Entonces, luego, bueno, vendrían otras contaminaciones, pero ya son de menor importancia, como pudiera ser, por ejemplo, el caso de cuando limpiamos los filtros y la maquinaria con la cual trabajamos, que eso pudiera producir desvío de sustancias derivados del petróleo a fuentes de agua, creando problemas de contaminación en las fuentes de agua que no son capaces de degradar con toda la rapidez necesaria estos químicos. Falta otro caso de contaminación, en este caso no de la agricultura, sino de la ganadería, que es cuando se tienen animales confinados en galpones, alimentados con alimentos concentrados, ¿okay? Que es el caso de la cría de pollos, la cría de cerdos, la cría de ganado, lo que se conoce como feedlot, ¿okay? Donde los animales están confinados y se genera una cantidad de estiércoles y de lixiviados y de lavados de los corrales tan alto y tan concentrado que supera la capacidad del ecosistema de degradarlo. En Europa se estila, por ejemplo, en la producción de cerdo, esparcir esas sustancias en los campos de cultivo y compran tierra solo para esparcir estos lixiviados, estos purines. Sin embargo, en altas dosis llegan a niveles de que contaminan los acuíferos y se aumentan el contenido de nitrato. Entonces ahí estamos viendo un problema grave de contaminación, porque por ejemplo si nosotros vemos la gran superficie de siembras de soya y de maíz que hay en Brasil y que hay en la Argentina exportando esos productos a Europa para la fabricación, para la cría de animales en forma intensiva en corrales,
que van a generar todos esos lixiviados, vemos cómo el producto de muchas hectáreas de cultivo se concentra en un área muy pequeña y se crea la contaminación. Similar al ejemplo que estábamos haciendo con la blanquilla cuando llegaba a tener una sobrepoblación. Y esos son unos problemas de contaminación importantes producidos por la agricultura o por la ganadería. Entonces, vimos todo un espectro desde dónde viene el problema de la contaminación hasta cómo afecta en el caso de la agricultura. Interesante es conocer cómo nosotros estamos contaminando el medio ambiente, en qué grado lo estamos contaminando y cómo podemos reducir en manera significativa la contaminación que estamos causando. Bueno, sin más que decir, así concluye otro video del canal de Agrotecnología Tropical. Esperamos escuchar en la sección de comentarios sus comentarios responsables, que digan cómo causan contaminación o qué hacen ustedes para evitar la contaminación en sus campos de cultivo. Los invitamos a seguir viendo otros videos en nuestro canal y a suscribirse al mismo, así como darle a la campanita para ser informados cada vez que subamos un nuevo video para ustedes. Muchas gracias.